Hola profesora y compañeros, os saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ángel David Bucio Martínez y soy un integrante del equipo 3. El día de hoy vamos a enseñarles lo que es la etnia purépecha. Bien, y para comenzar, tal vez algunos de ustedes se están preguntando cómo se le conoce a los integrantes de la etnia purépecha. Bien, pues a estos se les conoce de dos maneras, puré o puré. Y esto significa gente. De esta manera ellos hacen una autoafirmación como seres humanos y pueblo en general. Cabe destacar también que antes la etnia purépecha era conocido como pueblo tarasco. Para comprender su historia es necesario conocer su origen. El origen del pueblo tarasco, purépecha o michoaque, como se le ha denominado a través del tiempo, comprende principalmente con dos teorías. La primera teoría apunta que son parte de un movimiento migratorio que llegó al occidente de México procedente de América del Sur. La segunda sostiene que su llegada a territorio michoacano ocurrió como parte de las corrientes migratorias desprendidas del noroeste de Asia, pasando por el estrecho de Bering y que luego se dispersaron sobre el continente. Su cultura inició aproximadamente en el año 1200 después de Cristo y su esplendor terminó hacia el año 1600. Su gobierno era monárquico y teocrático. La cultura purépecha habitó en la región de Mesoamérica, exactamente en el estado mexicano de Michoacán, principalmente en el área de las ciudades de Uruapan y Pátzcuaro. Su ciudad capital fue la ciudad de Tzintzuntzan. Un dato interesante de este pueblo es que nunca fue conquistado por el Imperio Azteca, a pesar de varios intentos por los mexicas para lograrlo. Inicialmente los purépechas o tarascos tenían una economía basada en la caza, especialmente de las tortugas, pero luego la economía se expandió teniendo como base principal la agricultura y la pesca. También se desempeñaban muy bien en el área de trabajo de la madera, los tejidos, la alfarería y la metalurgia, teniendo como principal herramienta la plata, el oro, el bronce y el cobre. Dentro de sus ciudades importantes se encontraba la ciudad sagrada, Pátzcuaro, que significa piedra en la orilla donde tiñen de negro. Es uno de los puntos que más identifica al estado de Michoacán, ya que fue el principal centro religioso prehispánico, pues decían sus antiguos habitantes que ahí estaba la puerta del cielo por donde descendían y subían los dioses. El centro de poder, Tzintzuntzan, capital de la ciudad purépecha. El término Tzintzuntzan quiere decir lugar donde abundan los colibríes, capital del señorío Tarasco, el lugar desde donde se tomaban las más importantes decisiones políticas, económicas y religiosas. La cuna mítica, Zacapu, palabra de origen chichimeca y significa piedra o lugar pedregoso. Y el bosque sagrado, Uruapan, lugar donde se ocultó el último emperador tarasco. Ubicación geográfica. Los primeros registros del imperio purépecha se tienen sobre los siglos XV y XVI, que gracias a sus habilidades en la metalurgia logró resistir a las conquistas de los mexicas. Y aunque este pueblo se considera mexicano, las evidencias halladas indican que su origen estuvo en Sudamérica. Esto de acuerdo al parecido lingüístico con el idioma guarí y una mezcla de idiomas de la costa peruana. En el estado de Michoacán existe la región purépecha, que abarca 22 municipios, los cuales son Tzintzuntzan, Cueneo, Erongarícuaro, Tingambato, Charapan, Quiroga, Cherán, Tangamandapio, Chilchota, Los Reyes, Paracho, Nahuatzén, Zacapú, Nuevo Parangaricutiro, Tinguindín, Pátzcuaro, Uruapan, Periban, Siracuaretiro, Tancítaro, Tangancícuaro y Tocumbo. Esencialmente, la ubicación de los purépechas se centró al noreste de las riberas del lago Pátzcuaro, donde edificaron la ciudad de Tzintzuntzan, que convirtiéndose en el centro administrativo, comercial
y religioso de esta cultura. Fue el punto para controlar todo el imperio, que se extendía en una superficie de 75.000 kilómetros cuadrados. Su población total abarca los 127.318 personas. El idioma puré o purépecha es una lengua indígena nacional perteneciente a la familia lingüística tarasca. Una característica muy peculiar de este idioma es que no cuenta con ningún parentesco lingüístico o genealógico relacionado con alguna de las lenguas originales que se hablan en nuestro país. Actualmente se conocen 3 variantes dialectales: la de la región lacustre, la de la región central y la serrana. En la actualidad se puede apreciar la sensible disminución de los hablantes de la lengua puré a lo largo del tiempo, ya que solo existen 128.344 hablantes en 19 municipios del estado de Michoacán. Por esta razón es que se encuentra en grado de riesgo no inmediato de desaparición. Su religión. Antes de la llegada de los españoles para la conquista, el pueblo purépecha tenía su religión nativa, que se caracterizó por ser politeísta. Luego del contacto con los europeos, la religión comenzó a cambiar, pues los habitantes comenzaron a ser evangelizados al catolicismo y cristianismo. La religión prehispánica se caracterizó por la presencia de una figura masculina, una figura femenina y un mensajero que se consideraba como un principio creador. A la parte femenina se le llamaba Cuarehuaperi, a la parte masculina Cueriberi. Al mensajero se le conocía como el soplo divino. Es como una traída del padre, la madre y el hijo o nuevo ser. Para el pueblo purépecha, el creador masculino es el sol, la creadora femenina es la luna y el mensajero era Venus. Entre otros dioses estaba Tata Guarihuata, el padre sol, Nanacutsi, la madre encorvada, y la diosa del parto Tzaratanga, madre luna o nueva. La vestimenta purépecha de la mujer llama especialmente la atención por sus colores vivos, además del uso de un delantal de percal lino o algodón sobre la ropa. También otro elemento característico es la falda salina tejida a mano, que se coloca encima de un refajo blanco y alrededor de la cintura, sujetándose con fajas tejidas en lana o algodón, combinada con una blusa llamada huanengo, que llegando hasta las caderas posee un corte cuadrado, mangas cortas y un bordado de figuras florales o animales que adornan el escote y los bordes de los hombros. Adicionalmente, las tarascas lucen un peinado trenzado y aretes de diversos tamaños. Este traje llega a costar alrededor de 5,000 pesos, ya que todo es elaborado a mano. Por su parte, el hombre se viste con un traje de camisa y pantalón confeccionados en algodón y encima utiliza una faja tejida a mano, acompañado de un sombrero hecho de fibra de petate. En ambos casos el calzado es guaraches y sandalias tejidas con cuero. La gastronomía michoacana es reconocida por la UNESCO desde el 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y es que este título no es de mera coincidencia, se debe a las tradicionales técnicas que utilizan los purépechas para realizar cada uno de sus platillos. Todos los platillos son cocinados a la leña y las recetas son aprendidas de madre a hija, es decir, se transmiten de generación en generación, permitiendo que el platillo nunca pierda su sabor original. La base de la gastronomía purépecha consiste en frijoles, maíz y chile, aunque también suelen utilizarse muchas plantas como los quelites. Algo muy importante que destacar de la cocina purépecha es que siempre buscan sacar el mayor provecho de cada uno de los ingredientes que utilizan para realizar sus platillos. Un ejemplo es el maíz. Las hojas se utilizan para envolver los tamales, dándoles así un sabor exquisito. La tusa del maíz o el tallo lo molían para ser utilizado como endulzante. Los cabellitos del maíz y la mazorca son usados para la realización del elote. Los granos, siendo molidos o enteros, para la realización de diversos platos.
Pero cuando hablamos de cocina ancestral no solamente nos referimos a los platillos, también estamos hablando de los utensilios que se usan para realizar esos platillos y la forma en la que se hacen. Por ejemplo, las cocineras tradicionales moldean recetas deliciosas a través del poder del fogón, utilizando herramientas como el molcajete, los platos de barro y las ollas de barro. Estos últimos son provenientes de una tradición alfarera que se ha practicado por siglos en Santa Fe de la Laguna. Entre los platos típicos que se realizan podemos encontrar las corundas o el churipo, con las recetas ancestrales que han estado en la familia michoacana durante años. La pirecua es uno de los géneros musicales propios del pueblo purépecha del estado de Michoacán. Este canto se originó de la mezcla de la música y cantos religiosos de los evangelizadores españoles con los cantos prehispánicos y algunas influencias africanas. La palabra pirecua significa canción en lengua purépecha y por lo general se canta en lengua nativa, aunque hay algunas que se interpretan en castellano o son meramente instrumentales. Los cantos son interpretados tanto por hombres como por mujeres, en solo, en dúo o en trío, y también pueden ir acompañados por coros, orquestas de cuerda y conjuntos musicales de instrumentos de cuerda y viento a la vez. A los intérpretes de la pirecua se les conoce como pireriechas. Cumplen una función de mediadores sociales al utilizar las canciones para expresar sentimientos y comunicar acontecimientos importantes a las comunidades purépechas. La pirecua puede hallarse en más de 165 poblaciones purépechas y sus cantos y técnicas se han transmitido de generación en generación, por lo tanto constituye un pilar dentro de sus tradiciones. Tradiciones y costumbres. En las comunidades purépecha, toda fiesta o ceremonia tradicional, independientemente de su relevancia aparente, tiene relación directa con el desarrollo de un ciclo festivo anual. El ciclo festivo en las comunidades purépecha es continuo, es decir, nunca termina, nunca se detiene. En cuanto concluye una festividad, comienzan los preparativos de la siguiente y así sucesivamente. Después, se conmemoran las festividades regionales, en las que se unen varios poblados y que por lo general involucran a un número de participantes e implican una intensa actividad ceremonial. Entre ellas están las celebraciones de Hatzinio, Tarecuato, Cherán, Nahuatzén y la del Corpus, realizada en los diferentes poblados del lago y de la sierra. Visita o conoce la cultura de los purépecha, quedará profundamente conmovido por la religiosidad del pueblo. En el calendario festivo, las celebraciones cristianas conviven con los antiguos rituales. Si te acercas hasta aquí, en fecha de los santos difuntos, encontrarás los panteones, lagos y plazas adornados con flores, coloridos e iluminados por miles de velas, llenos de vida, mientras las familias festejan a sus antepasados para mantenerlos cerca aunque parezcan lejos. Es la tradición purépecha más universalmente conocida, la Noche de Muertos, que se vive con una gran intensidad en la zona lacustre, aunque de manera distinta en cada población, donde la tradición se convierte en costumbre local. Numerosas costumbres derivan directamente de las ocupaciones tradicionales y de los rituales prehispánicos. Las formas de vida de antaño sobreviven milagrosamente. Como parte de una tradición ancestral, la mayoría de las ceremonias y danzas rituales tienen su lugar y su momento, como la danza de los curpites en San Juan, Paringaricutirimícuaro, o las danzas maringies en Chaparán, que normalmente se representan en determinadas ocasiones señaladas o celebraciones. El Festival de la Raza Purépecha, que se celebra en Zacán, es el gran escaparate de estas tradiciones. El género musical de la pirecua, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, nace del encuentro entre los cantos tradicionales purépecha y la música litúrgica introducida en la conquista. Esta tradición ancestral se conserva en poblaciones como Zacán, San Lorenzo, Nurio, Cherán, Anguajuán o Pátzcuaro. Muchas gracias por la atención prestada. Esto ha sido todo de nuestra parte, del equipo número 3, conformado por Joaquín
Octavio Arias Caporali, su servidor Ángel David Bucio Martínez y mi compañera Aguilar Acosta Carolina. Esto ha sido todo, muchas gracias.